Bueno, hermanos, vamos a seguir. Estamos dentro del tema de cómo interpretar la escritura. Hemos visto ya la naturaleza de la escritura en términos de qué es la palabra de Dios y que debemos reverenciarla, suficiente, inerrante, etcétera. Hemos visto un poco la hora pasada acerca de la necesidad de estudiar la palabra de Dios, en particular su contexto, no leer el pasaje como aislado de lo que le rodea. Y vamos a hablar un poco más ahora, concentrándonos en el concepto de que lo que debemos buscar no es lo que parece para nosotros. La pregunta no tiene que ver con nosotros cuando hablamos del significado de la Biblia. Cuando se trata de la interpretación, la pregunta tiene que ver con el autor original y su audiencia. Primero trabajamos con eso. Después de entender esto, podemos hablar de cómo aplicarlo en nuestras vidas. Pero primero tenemos que buscar el sentido del autor. Y esto se pone un poco complicado por la naturaleza de las escrituras de que hay dos autores, ¿no? De que si nos preguntamos quién escribió Romanos, bueno, Dios y Pablo, y Tercio es quien literalmente escribió la carta, Pablo está dictando. Eh, pero cuando hablamos entonces de la intención del autor, ¿a qué se refiere eso? Y ha habido movimientos en la historia en donde la gente ha dicho, bueno, está bien buscar la intención de Pablo, la intención del autor humano, pero ese es como un significado barato, que no vale tanto. Nosotros queremos buscar la intención divina detrás de esas palabras de Pablo. Entonces, buscan dos intenciones, la intención del autor humano y la intención divino. El término es sensus plenior, de que tenemos el sentido literal del autor humano y luego tenemos el sentido más lleno, superior, que es el sentido de Dios. Y ves la práctica de esto mucho, en particular en el Antiguo Testamento. De que, bueno, tenemos este evento, algo que pasó y David mató a Goliat. Como que, bueno, tenemos el sentido humano ahí, la intención del autor humano en hablarnos algo de David, pero no invertamos tanto tiempo ahí porque ese sentido como que no vale tanto como el sentido divino, de sensus plenior. ¿Qué es lo que esto representa de Jesús conquistando a Satanás? Que David es Jesús y Goliat es Satanás. Y el problema con esto, hay muchos problemas. Pero el problema principal es que esto es muy subjetivo, porque el texto nunca dice esto. El texto nunca nos dice que David representa a Jesús, ni que Goliat representa a Satanás o el pecado o lo que sea. Entonces los comentaristas que hacen esto, todos varían en la forma en que lo aplican. Si uno comienza a buscar simbología, pues va a ser muy subjetivo. Y para mí, además de esto, creo que insulta a Dios por no poder comunicar lo que quiso, ¿no? Cuando Dios habla en la palabra de su palabra, el sentido, o sea, nunca nos exhorta a buscar un significado escondido. Nos exhorta a buscar lo que dice. Nunca nos manda a obedecer algo escondido detrás de las palabras. Nos manda a obedecer lo que dice. Y presenta la palabra como algo entendible. La palabra está cerca de ustedes, alcanzable. Jesucristo no vino para ocultar y esconder, vino para revelar claramente, abiertamente. Eh, entonces, eh, en vez de pensar en dos intenciones diferentes en el pasaje,
lo que debemos entender es de que existe una sola intención en el texto, un solo significado, que es el producto de Dios guiando al autor humano a escribir lo que él quiso, ¿no? Entonces, no son dos intenciones diferentes, ni contrarias, mucho menos, sino de que lo que Dios quiere que entendamos del texto es lo que Pablo quiso comunicar a su audiencia. Lo que Dios quiere que entendamos de Génesis es lo que Moisés quiso comunicar a su audiencia. Y es por eso que es tan importante hablar de que en la interpretación, en la hermenéutica, buscamos el sentido original, ¿no? Si leemos pasajes que dice que el autor bíblico dice que Cristo es el león de la tribu de Judá, la pregunta no es cómo tú imaginas a los leones. La pregunta no tiene que ver con tu concepto de un león dócil que duerme en el zoológico. La pregunta es, hace 3000 años, cuando se escribió, ¿cuál era el concepto del autor que estuvo tratando de comunicar a su audiencia acerca de un león y cómo esto representa a Jesucristo? Es, ok, es diferente porque el león mata gente, devora a la gente, es el concepto de un guerrero, ¿no? Que va a pelear por su pueblo. Entonces, es difícil. Eso es sumamente difícil, tratar de transportarnos en tiempo y reconstruir todo lo que está pasando. Yo creo que por norma general es por eso que no hacemos una buena exégesis, es porque hoy nos cansamos, ¿no? Es trabajo, ¿no? O sea, leer Génesis, tratar de ponernos ahí, ok, Moisés escribe eso en los 1400. Está escribiendo a la segunda generación de los israelitas. Vieron a sus padres morir en el desierto. Y ellos están al este del Jordán, listos para cruzar y conquistar a Jericó. Y Moisés escribe la ley para ponerlos al día, para explicarnos su historia, para explicarnos por qué debían entrar y tomar la tierra, porque Dios lo había prometido a Abraham. Tratar de entrar en la mente de Moisés y el contexto, esto es trabajo, pero es el trabajo del intérprete, ¿no? De que si yo quiero entender un libro, necesito entender por qué el autor está escribiendo y qué busca con su audiencia, ¿no? Y se complica aún más porque a veces hay varios contextos dentro de un mismo pasaje, ¿no? Si por ejemplo estamos en Génesis 15, estamos leyendo acerca de Abraham. Ok. Si queremos entender los acontecimientos, las cosas que pasan con Abraham, primero tenemos que entender cómo era la vida en Canaán, allí en la tierra de Israel, en los 2166 es cuando vivió Abraham. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? ¿Quiénes vivían en la tierra? ¿Cómo eran? Cuando dice que Sara preparó una comida para los 3 hombres, Jesús y los ángeles, ¿cómo era? Pero no solamente esto, tenemos que entender por qué Moisés habla de esos eventos 600, 700 años después, cuando se dirige a la segunda generación de los israelitas. Es complejo, hay varios componentes ahí. Muchas veces doy la ilustración de si nosotros tuviéramos el trabajo de leer un libro que escribió un mexicano en los 1900 acerca del narcotraficante en Colombia en los 1960.
si nosotros vamos a entender un libro así, ¿qué es lo que tenemos que entender? Bueno, primero habría que entender los acontecimientos, cómo era el narcotraficante en Colombia en los 1960, ¿sí? Para entender el continuo del libro. Pero si queremos entender la intención del libro, no solamente tenemos que entender al narco en Colombia en los 1960, tenemos que entender cómo era el narcotraficante en México en los 90 y por qué el autor está comparando a México con Colombia en su día. Entonces, como que eso es lo que pasa, o sea, en Génesis, de que no solamente tenemos que entender el contexto de los acontecimientos, también tenemos que entender el contexto del autor que está haciendo referencia a esos acontecimientos. Y es como que uy, el cerebro se cansa, ¿no? Pero por eso es, o sea, es una labor, ¿no? Bueno, entonces la idea es de que el significado del pasaje trata con lo original. Y luego la palabra más controversial, literal. La Biblia debe entenderse de la manera que el autor original quiso que su audiencia lo entendiera, de manera literal. Dices, oye Josías, pero la Biblia no se puede entender de manera literal, porque hay muchos símbolos. Apocalipsis habla de dragones y habla de cabezas y Daniel habla de leopardos y Jesucristo dice que vosotros sois la sal de la tierra y no somos sal. O sea, no podemos entender la Biblia de manera literal. Bueno, cuando decimos literal, la idea no es sacar las palabras de su contexto gramatical. La idea es entenderlo en su sentido normal. ¿Cómo es que esa palabra se entiende cuando se usa así? ¿Cómo es que esa audiencia lo hubiera entendido? ¿No? Claro, hay símbolos, claro, hay metáforas, claro, hay poesía. Y el salmista dice que toros me rodean. Y nadie está pensando que hay toros literales que están rodeando al salmista. Todos saben de que el salmista está haciendo referencia a sus enemigos como fuertes toros de Bazán. Y el punto es de que la audiencia original debía entenderlo así. Está dentro de un salmo, es poesía, y eso es lo que nos interesa. No es de meter un símbolo donde no está, pero sí entender un símbolo cuando está. Entonces, cuando, por ejemplo, Pablo dice que Cristo va a regresar como un ladrón en la noche, la pregunta a mí es, ¿cómo es la manera literal de entender esa frase? Y mi respuesta sería, la forma literal de entenderlo no es decir, ok, Cristo se va a vestir todo de negro y venir de noche y ser un ladrón. No, el punto es que yo voy a entender la palabra como literalmente. ¿Y qué es lo que la palabra como comunica literalmente? Comunica que eso es una comparación. Comunica que eso es un símbolo. Y yo quiero entenderlo así entonces. Y literalmente entender de que Pablo está haciendo una comparación entre el ladrón que viene por la noche y no sabes cuándo va a llegar y que Cristo va a regresar a la hora que no espera. ¿Sí? Entonces, para mí esto es la manera literal de entender esa afirmación, porque estoy entendiendo la palabra como literalmente. Muchas otras figuras del lenguaje y algunas más complicadas que otras. Por ejemplo, Génesis 6.
hablando de Dios, dice que le dolió en su corazón. A ver, ¿cuál es la manera literal de entender eso? Dios tiene un corazón físico palpitando con arterias y sangre. Juan 4, Dios es espíritu. Juan 4, 24. Entonces, ¿qué está comunicando ahí que le dolió en su corazón? ¿Qué está comunicando cuando dice que se arrepintió? ¿Dios puede arrepentirse? ¿Dios es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta? No. Ok, entonces, ¿qué está comunicando? Bueno, es una figura del lenguaje, ¿no? Dios en la teología lo llamamos un antropopatismo, en donde Dios está atribuyéndose una emoción humana para comunicar algo. Dios no tiene emociones humanas porque no es humano, pero no debemos tomar eso y votarlo a la basura, decir, es de que Dios no es físico, entonces no significa nada. No, es de que Dios quiere comunicar una verdad con nosotros. Y puesto que somos humanos, nos habla en términos humanos. No porque Él es humano, sino porque es la única manera de entenderlo. ¿Qué es lo que quiere comunicarnos? O sea, comunica tanto que le afectó el pecado del hombre, ¿no? Y como que nos cuesta tratar de decirlo, porque cuando hablamos en términos humanos. Es de que Dios sintió tan... Ay, no, Dios no siente. Es Dios, es como que... Pero te das cuenta de que hablamos con esos términos, por eso Dios nos habla así, para comunicarnos algo. Entonces yo diría la manera literal de entender eso es de entender de que es un antropopatismo. Cuando Dios dice de que nos va a tomar bajo sus alas, la manera de entender eso no es imaginar que Dios tiene alas físicas. La manera es tratar de entender cuál es la manera que el autor quiso que su audiencia entendiera esa figura del lenguaje. De que yo quiero entender la figura del lenguaje literalmente, ¿no? De la manera en que se usaba en aquel entonces, ¿no? Cuando Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, quiero entender eso. Literalmente, o sea, la forma normal, el sentido normal que la gente hubiera entendido esto. Está junto al mar de Galilea, donde están pescando, vendiendo peces al Imperio Romano. ¿Y cuál es la primera cosa que hacías con los peces después de pescarlos? Meterlos en sal, ¿no? ¿Para qué? Para preservarlo, ¿no? Entonces, quiero entenderlo, quiero entender la figura del lenguaje, o sea, en la manera literal, normal que la gente debía entenderlo. Y obvio, hay muchísimas figuras del lenguaje. Cuando decimos de que queremos entender la Biblia de manera literal, eso toma en cuenta de que hay poesía, hay símbolos, hay metáforas, hay antropomorfismo, antropopatismo, diferentes figuras del lenguaje que comunican ciertas ideas dentro de su contexto. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cuál es la manera literal? Literal significa el uso común. ¿Cómo la gente hubiera entendido esa afirmación dentro de su contexto? Como el pasaje ese de que si tu ojo te es ocasión de pecar, eso, sácatelo de tu mano. Sí, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Cómo es que Jesucristo quiso que su audiencia respondiera a eso? O sea, literalmente, o sea, literalmente está usando una analogía, ¿no? ¿No? Porque obviamente no está diciendo hay que destruir cada parte física que te hace pecar.
o lo primero que haría sería cortar la cabeza, que sería la única opción, ¿no? No, pero lidiar extremadamente con tu pecado es obvio que esto es lo que Jesucristo quiso comunicar. Ok. Ahora, el punto no es solamente afirmar de que textos se entienden así, no solamente la Biblia, así leemos cualquier cosa, cualquier libro. Pero en el caso de la Biblia, Dios demanda que lo interpretemos con ese sentido normal, de manera literal. Y hago esto en la clase de hermenéutica, entonces no lo voy a repetir. Pero hay una sección interesante en Isaías 40 a 49, en donde Jehová prueba de que Él es el único Dios y todos los ídolos son vanos. Y la forma que lo hace es que dice, yo puedo predecir el futuro y los ídolos no ven ni oyen, son ciegos y necios. Y todos los que los adoran son iguales que ellos. Okay. Y luego, a lo largo del pasaje, Dios da la predicción. Y dice, Ciro va a decretar el regreso. Serán exiliados y un hombre llamado Ciro será mi siervo y él va a decirles de que pueden regresar a reconstruir a Jerusalén. Entonces, la prueba de la divinidad de Jehová es su habilidad de predecir el futuro. La prueba es, Ciro va a decretar el regreso. Y eso lo dice en Isaías, en el año más o menos 700. Estamos hablando de 160 años antes del decreto de Ciro, de 70 a 536. Ahora, la pregunta es, si Israel va al exilio y luego un hombre con otro nombre decreta el regreso a Jerusalén, de acuerdo a la definición de la divinidad de Jehová, ¿quién es Jehová? Un ídolo, porque no pudo cumplir. Y el punto es eso, no pudo cumplir la profecía en la manera que la audiencia original hubiera esperado. Si un hombre Ciro dice al pueblo allí en Babilonia, el pueblo exiliado, ustedes, bueno, no físicamente, pero en sus corazones pueden regresar a Jerusalén espiritualmente. ¿Qué pensaría el judío? Jehová es un ídolo, no merece nuestra adoración. Y debía pensar así, porque Dios establece ese estándar. Ahora, ven el punto, de que Dios demanda de que nosotros entendamos su palabra así, de manera literal. Si Él dice que Ciro lo va a decir, Ciro lo dice. Si él dice que el exilio va a durar 70 años, ¿cuántos años dura? 70 años. Y si Dios no puede cumplirlo así de manera literal, no es Dios. Y dejemos de estudiar la Biblia, ¿no? Cada vez que Dios promete algo, lo cumple perfecto. Si Dios dice que el Mesías va a nacer en Belén, nace en Belén. Si Dios dice que el Mesías va a entrar en Jerusalén cabalgando sobre un asno, lo hace así. Si Dios dice que el Mesías será crucificado, lo es. Si Dios dice que su cuerpo no va a haber corrupción, no va a haber corrupción. Todo lo que dice se cumple literalmente. Cuando Jesucristo dice que va a regresar, no va a regresar espiritualmente. Va a regresar y plantar sus pies sobre el monte de los olivos porque es lo que dice, ¿no? Dios quiere que lo entendamos así. Y entonces un punto parentético que ponemos ahí en la declaración doctrinal. Esto implica entonces que Génesis 1 al 11 es historia. Y como que
no pareciera algo tan controversial, pero en nuestros tiempos lo es, ¿no? Génesis 1 al 11 no se presenta como alegoría, es historia. Dios creó, todo era bueno, pecado entra, Adán y Eva caen, salen del Edén, Caín mata a su hermano, o sea, es historia. Y esos nombres se mencionan más tarde en la Biblia, ¿no? Pablo argumenta de que la salvación es posible porque si un solo hombre, Adán, trajo el pecado al mundo, un solo hombre, Jesucristo, puede sacar el pecado del mundo. Si Adán no es una persona real, ese argumento se va por las ventanas, ¿sí? Se presenta como historia. El conflicto es de que si Génesis 1 al 11 es historia, entonces nuestro mundo no tiene billones de años, tiene 7,000 años, algo parecido. Si las genealogías de la Biblia son exactas, estamos hablando de la creación en el año 4,000 más o menos, antes de Cristo. Es decir, que la tierra lleva unos 6,000 años de historia. ¿Y qué dicen los científicos ateos de eso? Dicen que es necio. ¿Por qué? Porque ellos dan por sentado, según de Pedro 3, de que el mundo va exactamente como siempre ha ido. Y voluntariamente ignoran de que los procesos geológicos que existen hoy en día no eran iguales antes del diluvio y no eran iguales que en Génesis 1 y 2. Entonces ha ido cambiando cosas, ¿no? Bueno, un último párrafo acá para que se den cuenta de que yo no estoy inventando esto y que a una persona que sería como el héroe de nuestros hermanos reformados enseñaba también de que no debemos buscar alegoría en la Biblia, que no debemos poner símbolos que no están en la Biblia. Porque si pensamos bien en lo que hizo Lutero, o sea, toda su vida estuvo luchando contra los católicos que estaban tergiversando la escritura con alegoría. Lutero dice, es el sentido histórico solamente que suple la doctrina sana y verdadera. Debemos esforzarnos para encontrar el sentido singular, simple, verdadero y gramático de las palabras del texto. Solo el sentido singular, apropiado y original, el sentido que fue escrito, hace buenos teólogos. Entonces las palabras del Espíritu no pueden tener más que un solo y simple sentido. Debemos permanecer siempre en el sentido simple, puro y natural. Me gusta esa palabra, en vez de literal. Es el sentido natural de las palabras, el que acuerda con las reglas de la gramática, el uso normal del idioma, así como Dios lo creó en el hombre. Muy bien dicho. O sea, lo saqué de varias partes, de varias obras que cito abajo en las notas. Pero de eso hablamos, ¿no? De que no busquemos sentidos. O sea, tenemos problemas, hermanos, tenemos problemas suficientes obedeciendo el sentido literal del texto. No busquemos